Estamos conectados, el ex procurador anticorrupción y abogado penalista, el señor César Azabache, quien le damos la bienvenida aquí en Perú 21 TV. ¿Cómo está? María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, ya. ¿Cómo se puede leer esta, esta difusión de los videos de Beder Camacho asistiendo a estas dos embajadas, tanto de Venezuela como de México, que corrobora el dicho de un colaborador eficaz que efectivamente habría dicho que Beder Camacho, por orden de Pedro Castillo, fue a tramitar el asilo político de Bruno Pacheco y de sus sobrinos? Bien, yo creo que es una pieza importante en una historia completa, ¿no? Creo que lo que hay que leer con mucho cuidado para describir el momento en el que estamos es la denuncia de la Fiscalía de la Nación, el entorno constitucional y legal en el que ella se mueve, que es sumamente complejo, y hacernos cargo que esto, ya lo ha dicho José Ugaz, es un caso que tiene unas bases muy sólidas, tanto en lo que se refiere a los crímenes que se atribuyen a la organización que Castillo ha venido liderando, como a las maniobras todas de interferencias. Claro, la historia de las interferencias, en este caso, tiene dos entradas muy fuertes. Una primera es la de los favorecimientos a las fugas, donde están también los relatos que describen a este aparato custodiando a los prófugos, la fuga, la doble fuga, para decirlo de esa manera, de Pacheco, primero de las autoridades y luego de la casa en la que estaba recluido, quizás una de las escenas más complejas. Está la fuga de Lilian Paredes, prófuga hasta que se entregó y aparentemente escapándose incluso y escondiéndose dentro de la casa del Palacio de Gobierno. Está la escena del avión presidencial con Lai Vázquez, ¿no? Fray mal escrito a todas luces. Y claro, es esa, la de las protecciones para fugas o la de las protecciones a los investigados, la escena que inscribe estas visitas filmadas en la embajada, ¿no? Primero queda en claro que Belder Camacho estaba bajo vigilancia. Segundo, queda en claro que mientras estuvo, parece que ya no está integrando esta organización, hizo gestiones que solo puede haber sido hechas a nombre del presidente de la República. Entonces, en realidad es un dato más en el contexto de la parte que se refiere a protección de investigados, que tiene delante además toda la historia de interferencias sobre el equipo de investigación que comienza con la destitución del ministro González luego de haberlo nombrado. Ese es un capítulo, ¿no? Al frente de ese están de los crímenes obviamente cometidos. Creo que en el centro de la agenda, el destino de la denuncia que la Fiscalía de la Nación ha presentado al Congreso. Entonces, digamos que todos estos detalles que estamos viendo, los videos, dan mucho más peso a la tesis fiscal y cómo complica esto al presidente, porque en el Congreso hasta el momento solamente se está moviendo este intento de moción de vacancia, que todavía no se ha materializado. Pero ¿cómo lo Bueno, complica él? hay varias cosas que se mueven en el Congreso, pero por desgracia hay muchas más que no se mueven, ¿no? O sea, así como el caso hay que revisarlo en tres bandas: hechos criminales, los contratos en los que ha habido intromisiones, los nombramientos en que ha habido intromisiones a un lado, al otro, protección a investigados, y al frente, interferencias sobre el equipo de investigación. En la escena institucional hay que leer por banda separada el comportamiento de la Fiscalía y el comportamiento del Congreso. Digamos, respecto a la Fiscalía hay muchas cosas que decir, porque no debe dejar de anotarse que el Ministerio Público está arrastrando cuestiones no resueltas en casos que hay que tomar en serio, como el de la jueza Benavides, que en realidad tienen soluciones prácticas muy concretas, como nombrar un fiscal ad hoc que se encargue de todas las personas que sean parientes o vinculadas a la fiscal de la Nación, y dejar de provocar críticas o de alargar las discusiones sobre eso. En lo que se refiere a los casos Castillo, creo que el comportamiento de la Fiscalía desde el tiempo del fiscal Sánchez es impecable. Haber terminado de cerrar el círculo que quebró esa teoría conforme a la cual el 117 ni siquiera permite investigar delitos es un gran logro. Hay mucho que se avanzó antes, pero ese es un hito sin duda alguna. Creo que la denuncia muestra que hay casos que ya están terminando su etapa preliminar. Y claro, al frente está un Congreso que durante un año entero, desde que comenzaron los debates serios sobre delitos, desde el hallazgo de los $20,000 en los ambientes de Pacheco, no ha hecho ningún esfuerzo
por aclarar, revisar o ajustar los textos legales y al otro lado los constitucionales que afectan esta noticia, ¿no? Y los problemas más serios que tenemos en este instante provienen de la imposibilidad de reconocer fácilmente, con claridad y con un margen alto de consenso, cuál es la ruta específica que deben seguir esos casos en el futuro inmediato. Ahí es donde creo que está el debate. Creo que igual ese debate arrincona a Pedro Castillo, pero el debate hay que tomarlo su exacta dimensión. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la denuncia y sobre qué bases podemos darle a esa denuncia un procedimiento equilibrado y justificado constitucionalmente? ¿Vacancia o suspensión? Porque lo he estado escuchando también anteriormente y usted plantea una reforma constitucional, pero esa reforma constitucional va a llevar un tiempo y mientras tanto el presidente Pedro Castillo puede seguir realizando sus maniobras como lo ha estado detallando la Fiscalía de la Nación en todos estos casos. Sí, de hecho, vacancia es la opción que corresponde al procedimiento apresurado y corto. Tiene como enorme desventaja que al ser un procedimiento veloz no permite generar un liderazgo alternativo que pueda darle a la presidencia de la República un reemplazo sostenible, ¿no? El mejor ejemplo de lo mal que funciona la vacancia es noviembre del 20 y lo que ocurrió con el intento de imponer a Merino como presidente de la República, ¿no? Entonces la vacancia está en la Constitución, sin duda, pero tiene estos problemas, lo que nos hace cuando se le activa en forma beligerante, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la vacancia, pero al final del día, además, el sector del Congreso que viene anunciándola como la mejor opción posible, un importante sector de los constitucionalistas nuestros también, pues tiene que hacerse cargo que no tiene los votos para llevarla. Porque al final del día, ese camino corto requiere 87 votos. Y si no los tienen, pues la discusión respecto a ella es puramente teórica, ¿no? Suspensión, bueno, no hay en la legislación una suspensión, hay muchas, ¿no? Yo diría que en este momento las dos preguntas de la denuncia son estas. Primera, ¿vamos a autorizar a la Fiscalía de la Nación a pasar a investigación preparatoria? La pregunta es muy importante porque la Fiscalía ha mostrado que el ambiente que le concede la investigación preliminar, por desgracia nuestras investigaciones están partidas en dos, una particularidad de las leyes peruanas, no le basta, no le permite sentirse suficientemente cómoda para obtener cosas como las órdenes judiciales que habrían podido proteger al coronel Colchado de los últimos ataques que se le han hecho del Ministerio del Interior. En mi lectura, la denuncia, el primer significado de la denuncia, lleva a pensar que la Fiscalía de la Nación necesita el ambiente de la investigación preparatoria para poder proteger sus casos con mayor soltura. Pues bien, ahí hay un problema legal que hay que resolver, porque, por desgracia, el Código Procesal Penal pone o sujeta la investigación preparatoria a que se pueda hacer el antejuicio. Y el antejuicio contra el presidente tiene como límite el 117. De modo que lo primero que hay que ver es si logramos desenganchar las investigaciones preparatorias para que se puedan instalar sin límites legales. De modo que la fiscal tenga un juez que le dé mayor confianza en la posibilidad de proteger la investigación y proteger a su equipo de los ataques que se han venido intentando desde el Ministerio del Interior. Primera pregunta, entonces, ¿se va a autorizar o no la investigación preparatoria en las condiciones y los obstáculos que tiene el código para eso? ¿Se va a usar o no el reglamento del Congreso para resolver ese problema? Y al frente, la otra pregunta, que creo que cae de madura, es ¿por qué debemos mantener vigente el 117 de la Constitución si nos trae más problemas que las soluciones que ofrecen? ¿Quién defiende la permanencia del 117 en la Constitución? No hablemos ya de interpretarlo, inaplicarlo, ni de hacerle ninguna cirugía temporal. Hablemos de sacarlo de la Constitución, de modificar la Constitución para retirarlo, derogarlo, si se entiende más claramente, aunque no sea el término apropiado. Eso nos puede tomar tiempo. Una legislatura y un referéndum, sí, por supuesto. Pero el camino corto, el que no toma tiempo, es el de la vacancia. Y ese es intransitable, sin 87 votos, y ese nos expone a repetir noviembre del 20. De modo que preparémonos para un proceso final que no va a ser corto, que va a tomar tiempo, pero que debe organizarse en función a las preguntas fundamentales y no buscar cortapisas como la vacancia, que no podemos transitar porque no tenemos los votos para hacerlo. ¿Considera usted que Beder Camacho podría otorgar, porque claro,
Él ha negado ser el colaborador eficaz, el nuevo colaborador eficaz, ya regresando al tema de Beder Camacho, pero él ha dicho que ha recibido amenazas de muerte, que teme por su familia y que incluso ha dejado videos por si lo matan. Entonces, ¿es una pieza clave en esta investigación contra el presidente Pedro Castillo? Bueno, en todos los casos sobre corrupción, desde que los estamos investigando en serio, y en esto andamos por los 22 años con bemoles, pero es el tiempo de que nos planteamos estas cosas, los delatores han sido fundamentales siempre, ¿no? Hay que decir que los crímenes de corrupción organizada, suponen, no solo en el Perú, en cualquier parte del mundo, que las autoridades puedan contar con delaciones que orienten el sentido de búsqueda de evidencias. Repetir, esto es importante siempre. No se trata de que los delatores se conviertan en los protagonistas de las investigaciones o quienes decidan qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto. Los delatores lo que tienen que permitir es encontrar evidencia que sean independientes a sus propios testimonios, pero claro, esas fuentes son muy importantes cuando hablamos de organizaciones que se tejen en la clandestinidad, y Zarratea es el mejor ejemplo de que esta es una organización que se ha tejido desde la clandestinidad. Yo ya no tengo claro cuántos delatores tiene en este momento el Ministerio Público. Me parece haber oído a Josu Gas que los ha estado contando por claves, que es lo único a lo que podemos acceder, que son más o menos 9, bueno, cada uno más o tan importante como el otro, de modo que yo no haría juegos de prioridades ahí. Yo lo que diría, bueno, la Fiscalía tiene bastante más de lo que ha tenido cualquier caso precedente, ¿no? Entonces dejémosla pasar a la investigación preparatoria con ese material. Muy bien. Yo le agradezco por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando el caso del presidente Pedro Castillo, con lo que ya se ha conocido este fin de semana, con estos videos de Beder Camacho asistiendo a las embajadas de Venezuela y México. Gracias. Encantado. A las órdenes.